si elimináramos el nombre Jesús de los textos más antiguos del cristianismo y dejáramos solo la estructura teológica, muchos especialistas podrían identificar inmediatamente a su autor. No sería Pedro, no sería Santiago, no sería ninguno de los discípulos que caminaron con él. Sería Pablo. Las cartas más antiguas que conservamos del cristianismo no describen parábolas, no narran milagros, no cuentan escenas en Galilea. Hablan de algo distinto. Hablan de Cristo crucificado. Hablan de salvación por la fe. Hablan de una transformación espiritual universal. Y lo inquietante es esto. Esos textos son anteriores a los evangelios. Eso significa que la primera versión escrita del cristianismo no vino de quienes convivieron con Jesús, vino de alguien que nunca lo conoció en vida. Imagina por un momento lo que eso implica. Durante décadas, las comunidades cristianas leyeron cartas, reflexionaron sobre ellas, construyeron su fe en torno a ellas. Y esas cartas no eran relatos biográficos, eran interpretación. No describían tanto lo que Jesús hizo, sino lo que significaba. Y cuando una interpretación se convierte en fundamento, empieza a moldear el edificio entero. Aquí no estamos hablando de engaño. Estamos hablando de algo más profundo, de cómo una idea cambia, cuando pasa de la experiencia directa a la reflexión teológica. Porque Jesús predicó en caminos polvorientos. Pablo escribió en ciudades del imperio. Jesús habló del reino. Pablo habló de la cruz. La pregunta no es quién tenía razón. La pregunta es más inquietante. ¿Y si el cristianismo que conocemos nació más en las cartas de Pablo que en las palabras originales de Jesús? Antes de señalar a Pablo como protagonista de esta historia, hay algo que debemos entender con absoluta claridad. El movimiento de Jesús no comenzó como una religión nueva. Comenzó dentro del judaísmo. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, las primeras comunidades eran judías. Oraban en el templo, respetaban la ley, vivían dentro del marco religioso de Israel. No existía aún algo llamado cristianismo. Existía un grupo que creía que el Mesías había llegado. Y aquí aparece el primer punto inquietante. Si el movimiento nació completamente dentro del judaísmo, ¿cómo terminó convirtiéndose en una fe separada y universal? Eso no ocurrió en vida de Jesús. Ocurrió después. Y ocurrió rápidamente. En menos de una generación, el mensaje dejó de estar limitado al pueblo judío y empezó a expandirse por ciudades griegas y romanas. Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma, centros urbanos del imperio. Y en esas ciudades, el mensaje ya no se presentaba como una reforma interna del judaísmo, se presentaba como algo nuevo, más amplio, más abierto, más adaptable. Pero esa apertura no fue automática. Fue defendida, argumentada, teologizada, y el principal defensor de esa universalización fue Pablo. Aquí es donde la tensión comienza a hacerse visible, porque mientras en Jerusalén los seguidores originales seguían ligados a prácticas judías, en el mundo grecorromano empezaba a surgir una versión del mensaje donde la pertenencia ya no dependía de la ley, dependía de la fe. Ese desplazamiento parece sutil, pero es enorme. No es solo un cambio práctico, es un cambio estructural. Y cuando cambias la estructura, terminas cambiando la identidad. La pregunta empieza a tomar forma. ¿Fue Pablo simplemente un misionero eficaz? ¿O fue el arquitecto de una transformación irreversible? Y si fue así, ¿hasta qué punto el cristianismo que conocemos es resultado de esa transformación?
Durante años, se ha transmitido la imagen de una comunidad unida, discípulos alineados, mismo mensaje, misma visión. Pero cuando leemos con atención las cartas más antiguas, esa armonía empieza a agrietarse. En una de sus propias cartas, Pablo describe un episodio incómodo. Habla de un enfrentamiento directo con Pedro. No una diferencia menor. Un enfrentamiento público. Según Pablo, Pedro actuaba de una manera cuando estaba con creyentes no judíos y de otra cuando llegaban representantes de Jerusalén. Pablo lo acusó de hipocresía. Imagina la escena. Dos figuras centrales del movimiento. Uno, discípulo, original. El otro misionero incansable. Y un desacuerdo tan serio que queda registrado por escrito. Eso no es una leyenda posterior. Es el propio Pablo quien lo cuenta. Y si hubo desacuerdo en algo tan concreto como la convivencia con no judíos, ¿en qué otros puntos pudieron haber diferido? Porque el problema no era pequeño, no era simplemente qué costumbres mantener. Era identidad. ¿Debían los nuevos creyentes adoptar la ley judía, circuncidarse, seguir normas alimentarias, vincularse al templo? Si la respuesta era sí, el movimiento seguía siendo una rama del judaísmo. Si la respuesta era no, estaban haciendo algo distinto. Y Pablo defendía claramente la segunda opción. Para él, la fe en Cristo era suficiente. La ley ya no era el centro. Ese argumento no era neutro, era revolucionario. Porque al retirar la ley como eje identitario, el movimiento dejaba de estar limitado a un pueblo concreto. Se volvía universal. Y lo universal, en el Imperio Romano, se expande. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Porque cuando una interpretación permite crecer más rápido que otra, suele imponerse. No necesariamente porque sea más fiel, sino porque es más viable. La pregunta ya no es si hubo tensiones. La pregunta es, ¿fue la versión de Pablo la que sobrevivió porque era más adaptable al mundo romano? Y si fue así, ¿hasta qué punto el cristianismo que heredamos es el resultado de esa adaptación? Hay un dato que rara vez se menciona con suficiente claridad. Las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios. Cuando Pablo escribe a comunidades como Corinto o Galacia, todavía no existe un relato escrito detallado de la vida de Jesús, como el que hoy leemos en Mateo, Marcos o Lucas. Eso significa algo inquietante. Durante años, posiblemente décadas, las comunidades cristianas crecieron, reflexionaron y estructuraron su fe sin tener un evangelio escrito. Su referencia principal eran cartas. Cartas que no narraban parábolas, cartas que no describían milagros, cartas que no reconstruían discursos extensos del Jesús histórico. Lo que ofrecían era interpretación, teología, significado. Pablo no se centra en repetir enseñanzas éticas de Jesús, se centra en explicar lo que su muerte y resurrección representan. Habla de justificación por la fe. Habla de gracia. Habla de una nueva humanidad en Cristo. Y aquí la pregunta se vuelve más profunda. Si las primeras comunidades recibieron antes la interpretación que el relato, ¿qué moldeó primero su comprensión? ¿Las palabras originales del predicador Galileo o la teología del misionero que escribía desde ciudades del imperio? Porque cuando una comunidad aprende primero el significado y después la historia, el significado tiende a guiar la lectura de la historia. Y eso cambia todo. Imagina leer un evangelio después de haber interiorizado durante años que la cruz es el centro absoluto de la fe. La lectura no es neutra. Está orientada, está interpretada, está filtrada.
Y Pablo ya había definido muchos de esos filtros, no porque estuviera manipulando, sino porque estaba explicando. Y cuando alguien explica algo con suficiente profundidad, termina definiendo cómo será entendido para generaciones futuras. Aquí es donde la inquietud deja de ser anecdótica y se vuelve estructural. Porque si las primeras palabras que dieron forma al cristianismo fueron las de Pablo, entonces no estamos hablando solo de expansión. Estamos hablando de fundamento. Aquí estamos construyendo tensión real. Ya no es solo conflicto humano. Es estructura doctrinal. Hay un detalle que muchos pasan por alto. En sus cartas, Pablo habla extensamente de Cristo. Habla de la cruz. Habla de la resurrección. Habla de la fe. Habla de la gracia. Pero menciona muy poco las enseñanzas directas de Jesús. Casi no cita parábolas. No reproduce discursos largos. No relata milagros. No describe escenas de Galilea. Es como si el énfasis no estuviera en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús significa. Eso no quiere decir que Pablo ignorara la tradición oral, pero sí revela algo importante. Su prioridad no era preservar recuerdos biográficos, era construir una interpretación teológica, mientras los evangelios que se escribirán después intentan narrar la vida de Jesús. Las cartas de Pablo ya estaban definiendo cómo debía entenderse su muerte. Y cuando una comunidad recibe primero el significado y después la historia ya no es neutral, se lee a través del significado. Aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda. Si el cristianismo primitivo fue moldeado primero por la teología de Pablo, ¿hasta qué punto los relatos posteriores reflejan ya esa estructura interpretativa? No estamos hablando de falsificación. Estamos hablando de enfoque, pero el enfoque define el centro, y el centro termina definiendo la identidad. Jesús predicó el reino de Dios. Pablo predicó a Cristo crucificado. No es lo mismo, no es opuesto, pero tampoco es idéntico. Y cuando lo que no es idéntico se convierte en dominante, la dirección del movimiento cambia. La inquietud ya no es histórica, es conceptual, porque si el énfasis original estaba en el reino y el énfasis posterior está en la cruz, entonces el cristianismo no solo se expandió, se redefinió. Con el paso de los años, las comunidades fundadas por Pablo crecieron. Sus cartas se copiaron, se leyeron en voz alta, se intercambiaron entre ciudades. Corinto leía a Pablo, Éfeso leía a Pablo, Roma leía a Pablo. Y cuando una comunidad crece bajo una determinada interpretación, esa interpretación deja de ser una opinión. Se convierte en referencia. Décadas después, cuando los evangelios empiezan a circular por escrito, ya existe un marco teológico dominante. La cruz es el centro. La fe es el eje. La universalidad es incuestionable. El movimiento ya no es simplemente una corriente dentro del judaísmo. Es algo que está tomando forma propia, no porque alguien lo decretara en un concilio, no porque existiera un plan oculto, sino porque la interpretación que mejor se adaptó al mundo romano fue la que terminó estructurando el mensaje. Y aquí aparece una última inquietud. La historia no siempre la define quien empieza un movimiento. Muchas veces la define quien logra explicarlo de manera más convincente. Jesús inició un anuncio. Pablo lo tradujo al lenguaje del imperio. Jesús habló en aldeas y caminos. Pablo escribió en centros urbanos, en rutas comerciales, en ciudades estratégicas. Uno sembró, el otro organizó. Y cuando una organización sobrevive, crece y se institucionaliza, su estructura termina influyendo en cómo se recuerda el origen.
Tal vez el cristianismo no tenga un único fundador, tal vez tenga un iniciador y un arquitecto. Y entender esa diferencia no destruye la fe, la vuelve históricamente consciente, porque la pregunta ya no es si Pablo reemplazó a Jesús. La pregunta es mucho más sutil. ¿Hasta qué punto el cristianismo que conocemos es el resultado de esa reinterpretación que ocurrió en el primer siglo? La historia no responde con acusaciones, responde con procesos. Y en ese proceso, Pablo ocupa un lugar imposible de ignorar.